El otro día estábamos platicando con alguien a respecto de los testigos, qué tan importantes son los testigos. Y de resumidas cuentas, para mí son importantes siempre y cuando tú los ofertes para acreditar algo que, por ejemplo, no hay un documento como tal que lo pueda certificar o para robustecer alguno de tus argumentos, es decir, para darles más peso. Hay en juicios o en tipo de procesos donde no es necesario el ofertar testigos e incluso se vuelve innecesario, pero hay en otros donde sí es importante y es una parte necesaria del juicio. La segunda de los aspectos para mí importantes es la disponibilidad y disposición del testigo para dar, vaya, su declaración ante la autoridad. Y no porque no quieran ir o no puedan, sino cómo es que ellos se dirigen ante la autoridad, cómo es que ellos se presentan a esta audiencia. Nosotros los orientamos, es decir, les explicamos un poquito cómo se lleva a cabo la audiencia, decirles, la pregunta yo no te la hago directa, yo la formulo, ellos la escuchan, si la aprueban, van a voltear contigo y te van a hacer la pregunta. La forma en la que se hacen las preguntas no es como, oye, ¿y era verde? No. Que diga el testigo si es cierto, cómo lo es, o cómo es y le consta que el vestido era verde. Entonces lleva una formulación un poquito más formal, ¿no? Cuando son en juicio tradicional o juicio escrito, pues les decimos, ¿sabes qué? Tu respuesta tiene que ser clara, certera, tiene que ser a un buen ritmo, porque hay un actuario o el mismo secretario o el auxiliar del juez que está transcribiendo tu respuesta, entonces se va a tardar un ratito en escribirla. Y la otra, también muy importante, el punto que les decimos es su lenguaje corporal, porque ellos pueden haber conocido el hecho de cabo a rabo y haber presenciado todo, pero si se nos ponen nerviosos, si se estresan, si se intimidan, ¿qué es lo que pasa? Les hacen la pregunta y dicen, sí es cierto, no, o luego voltean y se te quedan viendo a ti. Entonces eso crea incertidumbre en el testimonio y puede haber dos situaciones ahí. Una, que el mismo actuario, digo, para ver si es cierto que presenció los hechos, le empiece a arrojar más preguntas para ver qué tan cierto es. O la otra es que pues incluso le señalen, a ver, no lo vea a él, véame a mí. Y pues sí es un poquito estresante para los testigos, pero para mí ese es un punto importante. O sea, la disponibilidad del testigo, el conocimiento de los hechos, el que se sepa dirigir. Y la tercera parte, que para mí también es muy importante, es la forma en la que el testigo expresa lo que presenció. Que ojo, es diferente a lo que yo hablaba de la forma de que se presenta ante la autoridad. Y esto me refiero a que hay gente que te dice, oye, tú estabas cuando atropellaron a Sutano, sí, ahí vi yo, sí, 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 pero ¿qué viste? Pues así, que llegó y vámonos. No te está diciendo nada, aunque sabe los hechos, realmente no, su testimonio, pues no te va a acreditar si sí atropellaron a Juanito o a Pedrito, quién tuvo la responsabilidad, no te acredita nada. Hay otros testigos que son muy buenos porque te dicen santo y seña, que incluso llegan a dar información de más. Pongo un ejemplo que llegó a sucedernos en que yo le decía, nada más sea muy puntual en sus respuestas, son 5 preguntas, muy sencillas, las va a escuchar y va a responder, ¿sale? Ok, pasamos. Y el señor le preguntan, ¿conoce a Sutano? ¿Y desde cuándo? Pues desde hace 20 años, sí, sí lo conozco. Entonces empiezan a escribir. Y el señor se agarra, sí, es que ¿sabe qué? Él es padrino de mi hijo de bautizo y yo soy de padrino de su hija, de su hijo, perdón, de primera comunión. Y que no sabe, mi tía abuela y su tío fueron compadres también porque se conocieron en tal lado y se fue el señor y el secretario sí le dijo, a ver señor, nada más enfóquese en las respuestas, porfa. Ok, no, perdón. Vuelven a hacerle otra pregunta y se vuelve a ir. Obviamente nosotros ya le habíamos hecho el señalamiento, de que fuera muy puntual en sus respuestas, pero pues la gente se emociona.
Y eso es a lo que me refiero con el tercer punto, la importancia de cómo expresan su testimonio ante la autoridad. O sea, que sean claros, que sean precisos, que den ahora sí que santo y seña, pero sin ser demasiados extensos o echarle, no sé, cuestiones que ya no tienen que ver. Ahora, nos han pasado cosas pues, muy graciosas dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque hay veces que se ponen nerviosos en los juicios orales porque pues hay cámaras y los pasan un pequeño estrado y de repente nos ha pasado que el juez les formula la pregunta y se quedan como en estado catatónico y no contestan, no contestan. Entonces se las hacen 2, 3 veces y como que se bloquean. A la tercera vez la juez dice, a ver, ¿sí sabe lo que pasó con fulano, fulano y sutano? Sí, pues conteste. Es que ya no me acuerdo de la pregunta. Entonces, a ver, abogado, repítala. Entonces la vuelves a repetir, la escuchan y te la vuelven a decir. Y pues nomás hacen esto con la cabeza. No, a ver, conteste. Es que me pongo nerviosa, ¿no? O nervioso. Ha pasado y digo, por más que les digamos, la gente cuando está rindiendo el testimonio se pone muy nerviosa. Hemos testigos que saben muy bien las cosas y te dicen, no, es que yo ahí estuve cuando llegó fulano y la amenazó y le dijo y luego le dijo esto y te platica todo. Llega el momento que están con la autoridad, empieza a escuchar las preguntas y se inmutan, se quedan calladas, empiezan a sudar. Es algo que a veces uno como abogado trata de orientarlos y de controlarlo, pero pues no se puede del todo. En algún otro momento nos llegó testigos, o más bien el cliente les dijimos que era un testigo que había presenciado que así viviera con la persona y todo, eran unas diligencias testimoniales, vaya la acción que estábamos ejerciendo era necesario testigos, ¿no? Entonces, la testigo que nos oferta nos da el dato y todo, llega la fecha de la audiencia, llega tarde, la verdad es que sí llega un poquito tarde, pero lo peor del caso es que llega justo a tiempo para la audiencia, 2 minutos antes de que empiece. Entonces le digo, a ver, pues no se ponga nervioso, no nos habíamos podido platicar antes ni nada. Y el problema fue que la testigo era ciega. Obviamente la ley dice que puede ser, o sea, no es que porque sufre alguna discapacidad o tenga alguna discapacidad, mejor dicho, no pueda ser testigo. Pero evidentemente necesitaba un intérprete, necesitábamos que interviniera Procuraduría Social y otras cuestiones. ¿Por qué? Porque no iba a leer el acta y a firmar donde no, pues no está leyendo, ¿no? Obviamente es testigo de oídas, porque pues es el sentido que le prevalece. Pero pues sí, al momento de estar ahí en el juzgado nos dicen, oye, pero tu testigo es invidente, o sea, es ciego. Sí, sí, la verdad no sabía que era ciego, yo le expliqué al señor, me dijo, claro que ella sabe todo, pues ahí ella estuvo y presenció todo. Y digo, entonces, no sabemos, obviamente lo platicamos entre el secretario, el juez, su servidora, y pues ya dijimos que no era viable llevar la prueba porque necesitamos personal de la Procuraduría, un intérprete, a lo mejor alguien que nos pudiera ayudar a levantar el acta en braille para que ella pudiera leer de que efectivamente lo que ella estaba diciendo iba a quedar asentado en un acta y que se iba a coincidir, y que a su vez pues la iba a firmar esa acta. Entonces, como esas hay más historias, pero es por contarles algunas y porque alguna vez sí nos dijeron ¿qué tan importantes son los testigos? Pues sí son bastante importantes. Entonces, pues aquí les dejo este pequeño video por si tenían dudas del tema y ya saben que si tienen alguna duda, algún comentario, pues nos lo pueden dejar en nuestra página